Por favor. Mil gracias. Un saludo a las autoridades, a las académicas y los académicos que nos acompañan hoy. Mientras llega el indicador. Punto rojo. Sí. Sí, perfecto. Hay un problema técnico. Sí. Bien. Hace 5 años, el 28 de mayo de 2021, celebramos los 85 años de la Academia bajo el liderazgo de Enrique Forero. Y se publicó este libro conmemorativo que ustedes conocen. Em, si quiere le digo siguiente, y ustedes... Ya. Bien, qué pena. La primera parte de este libro trataba sobre los antecedentes de esta corporación. Hoy me voy a referir muy brevemente a algunos aspectos escogidos de su historia y de su prehistoria. Se considera que las academias surgieron hace cerca de 2400 años en Atenas, en la antigua Grecia, en tiempos de Platón y Aristóteles. Luego se fortalecieron en la Edad Media y... Sí, pero prefiero la diapositiva. Bien, universidades europeas. Bien, Edad Media eh, y en el Renacimiento con universidades y sociedades científicas. Sin embargo, en nuestro país, más acá de esta historia eurocéntrica, se deben considerar algunos antecedentes complementarios. El primero de ellos podría ejemplificarse y metaforizarse en relación con las poblaciones indígenas locales, con el recurso de las pinturas rupestres de Chiribiquete. Al igual que en la prehistoria del Homo sapiens europeo, con las pinturas rupestres de Lascaux, entre otras, estas evidencias que se han interpretado usualmente como arte, pueden interpretarse también como ciencia, ciencia rupestre y arte rupestre. La ciencia europea llega a nuestro territorio con la conquista y la colonia, y la primera academia de la que tenemos noticia en el siglo XVII es la Academia Javeriana de los jesuitas, que funcionó por más de 140 años hasta que los expulsaron por primera vez en 1767. Esta academia jesuita fue sucedida en el siglo XVIII por la expedición botánica de José Celestino Mutis, que en conjunto con Jaime Bernal Villegas, Pedro Ortiz Valdivieso, jesuita, y Jorge Tomás Uribe Ángel, y en medio de una trilogía sobre los 3 dominios científicos principales de Mutis, calificamos de Academia Mutisiana, que funcionó hasta que Mutis murió en 1808. 8 años después, en el año 16, sus discípulos más importantes fueron fusilados en un intento de restauración monárquica en la Nueva Granada. Una de estas 3 obras lleva el título de Filosofía Natural Mutisiana y gira en torno a un manuscrito inédito hasta ese momento que encontramos en el Fondo Camilo Torres del Archivo Histórico de la Javeriana,
Ese manuscrito, escrito en latín, contenía una lección inaugural, dictada en 1763, probablemente en dominios de los jesuitas, en Santa Fe 4 años antes de su expulsión, y trata sobre la importancia de la física newtoniana frente a la física aristotélica en las escuelas peripatéticas. Hoy pienso que nuestra academia podría haberse llamado alternativamente Academia Colombiana de Filosofía Natural, un nombre más corto, más práctico y a la vez más amplio y profundo en su contenido. Uno de los logros científicos más importantes de esta hipotética Academia Mutisiana fue el Observatorio Astronómico que Mutis construyó entre 1802 y 1803, después del paso de Alexander von Humboldt, en los meses de julio a septiembre de 1801, y antes del arribo de Caldas a operarlo, a partir de diciembre de 1805. Así quedó expuesto con mayor detalle en un artículo publicado en la revista de la Academia de Ciencias en el mes de marzo de 2024. En esos términos, habría que modificar la secuencia iconográfica que apareció en 2021 en el libro conmemorativo, en la portadilla de la primera parte de este libro. Primero Mutis, después Humboldt, luego el observatorio y luego Caldas. Ese fue realmente el orden de esa iniciativa. Este edificio, podríamos decir este instrumento, que se considera hoy como el observatorio más antiguo de América, vendría a ser la sede inicial de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1936. En este punto y con el referente de la participación tripartita de Mutis, Humboldt y Caldas en la fundación y desarrollo operativo del Observatorio Astronómico, quisiera resaltar el carácter colectivo de la figura de este individuo, José Celestino Mutis. Este precursor de la ciencia en nuestro medio podría representarse mejor como un archimboldo elaborado con las plantas que él reportó y muchos colectaron y estudiaron. O más bien, con un mosaico como el de la reina Isabel II de Inglaterra en el aeropuerto de Gatwick, compuesto con miles de fotografías de sus súbditos. Son individuos colectivos. Mutis, persona histórica, fue, como la reina Isabel, la sumatoria de una enorme multiplicidad de seres humanos, y no solo un hombre solitario en una biblioteca. Entre estos, se pueden resaltar al menos 3 categorías: la de los herbolarios, la de los pintores y la de los naturalistas. De esas 3 me concentraré un momento en los naturalistas y en particular en el más importante de todos ellos, Francisco José de Caldas. Estas son las imágenes que pude conseguir con alguna certeza. Hay algunos de estos protagonistas de los que no se consigue una imagen fidedigna, y es sorprendente que no haya una de Sinforoso Mutis, por ejemplo, tan cercano a la expedición botánica. Caldas, como lo atestigua esta copia manuscrita de una papeleta impresa que circuló en Santa Fe en esos días, fundó en diciembre de 1807 el Semanario del Nuevo Reino de Granada, la primera publicación científica periódica en nuestro medio, con números rigurosamente semanales, 52 al año, a partir del 3 de enero de 1808, y luego con números más espaciados en el año 10 y en el año 11, este payanés promovió un alto nivel de comunicaciones de amplio espectro, muchas de ellas principales en las ciencias de su tiempo. Un buen ejemplo de ello fue la publicación a partir del 23 de abril de 1809 de la Geografía de las Plantas de Humboldt, dedicada por el prusiano a Mutis en 1803 y traducida en ese mismo año del francés al castellano por Jorge Tadeo Lozano.
Caldas incluyó comentarios críticos que se extendían algo más de 30 páginas, con notas a pie y luego con una completa sección final de consideraciones puntuales sobre los diferentes asuntos tratados por Humboldt en su reflexión primaria sobre la biogeografía tropical. Este legado simultáneo de Humboldt y de Caldas ha sido exaltado en el seno de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a partir de 2019 con el apoyo de la Embajada de la República Federal Alemana en Colombia, con la medalla Humboldt Caldas, a la manera de la medalla Darwin Wallace que otorga la Sociedad Linneana en el campo de la evolución. Esta medalla Humboldt Caldas premia cada 2 años al mejor artículo publicado en biogeografía tropical, una disciplina en la que Humboldt y Caldas fueron pioneros simultáneos en 1803. Pronto se abrirá en el portal de la Academia la convocatoria de 2027 para quienes estén interesados. Pero volvamos un segundo al siglo XIX para comentar al menos 5 iniciativas, algunas de ellas ya mencionadas por el presidente, académicas relevantes que precedieron en ese siglo a la Academia de Ciencias en nuestro país. Estas fueron la Comisión Permanente de Jean-Baptiste Bousangot y colaboradores en el año 23, origen del Museo Nacional de Colombia, la Academia Nacional de Colombia de Francisco de Paula Santander, la Comisión Coreográfica de Agustín Codazzi entre 1850 y 1859, cuando falleció Codazzi, en la que participó el primer rector de la Universidad Nacional, Manuel Ancísar. La Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, naturalmente, en 1859, justamente, fundada por, en el orden en que aparece en esta fotografía, Francisco Bayón, Liborio Cerda, Alejandro Lindic, Ezequiel Uricochea y Florentino Vesga, entre otros naturalistas. Florentino Vesga publicó en 1860, en el primer boletín, la memoria sobre la historia del estudio de la botánica en la Nueva Granada, iniciando con la botánica indígena, seguida de la expedición botánica y concluyendo con la botánica desde 1816 hasta 1859. A partir de 1871, se fueron fundando una a una las 10 academias y sociedades que conforman hoy el Colegio Máximo de las Academias de Colombia, iniciando en el siglo XIX con la Academia de la Lengua, 1871, la Academia de Medicina en 1873, la Sociedad de Ingenieros en 1887 y la Academia de Jurisprudencia en 1894. En 1936, hace 90 años, se fundó la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por iniciativa de unos pocos profesores. Creo que Clara Elena nos va a ampliar un poco este tema. En la Universidad Nacional, que se asociaron con científicos contemporáneos, incluyendo a los hermanos de La Salle, como el hermano Apolinar María, Nicolas Seiler, un francés que vino a este país y creó el Museo del Instituto de La Salle y la Sociedad de Ciencias Naturales en esos días, que representaban, como los jesuitas, esta comunidad de hermanos de La Salle, una comunidad de investigadores y naturalistas que tuvo un rol definitivo en el desarrollo de la ciencia en Colombia. De hecho, a mediados del siglo XX, un geólogo jesuita, Padre Jesús Emilio Ramírez, con doctorado en microsismos de la Universidad de St. Louis, en Estados Unidos, cofundador del Instituto Geofísico de los Andes colombianos y su director durante 38 años, presidió por una década los destinos de nuestra academia. Hoy la preside otro geólogo también muy prestigioso, pero laico. Termino estas palabras con una breve mención a la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, dirigida hoy con muy buen suceso por la doctora Elizabeth Castañeda. Esta publicación, antecedida, como vimos, a comienzos del siglo XIX por el Semanario del Nuevo Reino de Granada, de Francisco José Caldas, ha sido esencial
para registrar y socializar la obra y el legado de los científicos colombianos. Desde su primer número, en 1936, nuestra revista ha recibido, editado y presentado sus hallazgos, incluyendo números especiales sobre aspectos y personajes claves de la historia de la ciencia en nuestras tierras, como Caldas, Humboldt y Mutis. Por ejemplo, una ciencia que es hoy, gracias a los esfuerzos de la academia, y cada vez más pertinente y cada vez más global. Muchas gracias.